¿Qué pasaría si el descubrimiento arqueológico más importante no fuera el oro ni las ciudades antiguas, sino la prueba de que la compasión humana es más antigua que la civilización misma? Un descubrimiento revolucionario escondido en huesos antiguos revela algo notable. Durante décadas, a menudo hemos imaginado a nuestros antepasados prehistóricos como duros sobrevivientes que vivían según una regla simple: solo los más aptos perduran. Pero ¿qué pasaría si esa visión pasara por alto algo esencial? Los recientes avances en el análisis de ADN antiguo han revelado una verdad incómoda, pero profundamente humana. Los científicos han descubierto que personas con síndrome de Down vivieron entre nuestros primeros antepasados, y no como marginados. Fueron aceptados como miembros valiosos de sus comunidades. Gracias a técnicas genéticas revolucionarias, investigadores han logrado analizar el ADN de casi 10.000 restos humanos antiguos. A diferencia de los métodos tradicionales, que solo ofrecían conjeturas basadas en los huesos, el análisis genético puede detectar con precisión una copia adicional del cromosoma 21. Esta característica define el síndrome de Down, pero también señala que esas personas tenían diferencias de desarrollo tan evidentes que habría sido imposible ignorarlas, y aún así vivieron. Por primera vez en la historia, los científicos pueden identificar con fiabilidad este síndrome en restos prehistóricos. El doctor Adam Rorok, de la Universidad de Adelaida, explica que este avance era imposible de lograr únicamente con el análisis del esqueleto. Y lo que han encontrado no solo es revelador, es profundamente transformador. Este descubrimiento recorre milenios y se extiende por toda Europa, pero entre todos los hallazgos uno destaca como una chispa de humanidad en el corazón de la prehistoria. En una cueva llamada Covanagra, al este de España, se descubrieron restos pertenecientes al Paleolítico Medio. Aunque fueron encontrados en un nivel perturbado y sin datar con precisión, el contexto era claro. Neandertales, cazadores y recolectores que vivían en grupos móviles, levantando campamentos temporales en busca de alimento. Entre los huesos hallados, uno parecía insignificante: un fragmento craneal de apenas unos centímetros que incluía los huesecillos del oído interno. Pero al ser escaneado con tomografía computarizada avanzada, los científicos detectaron múltiples anomalías. Tras descartar otras posibilidades, llegaron a una conclusión extraordinaria. El fragmento era compatible exclusivamente con el síndrome de Down. Aquella niña, apodada Tina CN46700, vivió al menos 6 años. Una cifra que, en el mundo hostil de los neandertales, es un milagro. Pensemos en su vida por un momento. Tina sufría una pérdida auditiva grave. Además, padecía vértigos frecuentes y desequilibrios peligrosos. En una época en la que el silencio podía significar la muerte, Tina no oía los peligros, no oía los pasos de su madre, ni las advertencias del grupo. Caminar por terreno irregular era para ella una amenaza constante, y sin embargo, sobrevivió. La paleoantropóloga Mercedes Conde Valverde, de la Universidad de Alcalá, sostiene que esto habría requerido un nivel de cuidado continuo e intenso por parte de todo el grupo. Alguien tuvo que guiar a Tina durante las migraciones. Alguien debió estabilizarla cuando los vértigos la golpeaban. Y, lo más importante, alguien la protegió del aislamiento en un mundo nómada, donde quedarse atrás podía ser una condena. Esto va más allá del instinto maternal. Sugiere un esfuerzo colectivo. Otros miembros del grupo probablemente ayudaban a la madre, colaborando en tareas cotidianas o directamente cuidando a la niña. Una niña que, en términos estrictamente prácticos, no podía ofrecer nada a cambio. Y sin embargo, fue cuidada. Este caso proporciona una de las evidencias más profundas de altruismo en los primeros humanos. Un testimonio silencioso de que la compasión no surgió con las religiones ni con los códigos morales. Estaba allí desde el principio. Pero los investigadores querían más. Necesitaban algo más certero. Porque el caso de Tina se basaba en huesos. Y los huesos por sí solos pueden llevarnos a errores. La revolución llegó con el ADN. El caso más antiguo confirmado genéticamente procede de Irlanda y data de hace aproximadamente 5.500 años, alrededor del año 3.500 antes de nuestra era. En una tumba neolítica, los arqueólogos encontraron a un bebé de 6 meses. Al analizar su ADN apareció una señal inconfundible: trisomía 21. Esto ya no era una hipótesis, era ciencia pura.
En un estudio dirigido por la Universidad de Adelaida y el Instituto Max Planck, se examinaron casi 10.000 individuos antiguos. En febrero del año 2024, los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Nature Communications. El estudio identificó 6 casos de síndrome de Down y 1 de síndrome de Edwards en la Europa prehistórica. Pero lo más impactante no fueron los números, fueron los entierros. En la isla griega de Aina, los arqueólogos hallaron a una niña de entre 12 y 16 meses con síndrome de Down. Fue enterrada con un collar elaborado compuesto por 93 cuentas de vidrio y carnelón. Un gesto que habla de amor, de dolor, de humanidad. Y no fue un caso aislado. En la España de la Edad de Hierro, hace unos 2800 años, se encontraron múltiples bebés con afecciones cromosómicas en Navarra. Pero estos niños no fueron cremados como dictaba la costumbre funeraria. Fueron enterrados dentro de casas o en edificios importantes. Un privilegio reservado para personas especiales. Algunos incluso recibieron anillos de bronce y conchas marinas del Mediterráneo. Objetos valiosos que implican un profundo significado simbólico. Y una vez más, los científicos se preguntaron: ¿por qué? Una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona concluyó que estos entierros no eran casuales, eran deliberados, elegidos, planificados, y eso cambia todo. Porque estos hallazgos no solo cuentan una historia de inclusión, revelan un patrón que se repite a lo largo del tiempo y el espacio. En diferentes culturas, épocas y lugares, los niños con síndrome de Down recibieron un trato distinto, un trato humano. Esto desafía las viejas suposiciones. Nos dijeron que las sociedades prehistóricas eran crueles con los débiles, que la vida era solo lucha, supervivencia, selección natural. Pero lo que la evidencia muestra es otra cosa. Invirtieron tiempo, recursos y emociones en cuidar a quienes lo necesitaban. Y esa decisión no era lógica, era emocional. Esta inversión de tiempo y energía, en condiciones tan extremas como las de la prehistoria, no puede explicarse únicamente por el beneficio que estas personas podían aportar. No eran adultos que ayudaban a cazar o a fabricar herramientas, eran niños frágiles, enfermos, dependientes desde el nacimiento, y sin embargo, sus comunidades decidieron protegerlos. Eso es lo que vuelve este descubrimiento tan poderoso. Porque demuestra que el cuidado de los vulnerables no es una invención moderna. No es producto de la religión, ni del progreso, ni de leyes escritas. Está profundamente incrustado en la raíz evolutiva de nuestra especie. En el mismo corazón de lo que significa ser humano. Estos hallazgos se alinean con otras pruebas de cuidado en sociedades prehistóricas. No se trata solo del síndrome de Down. También hay registros de atención a personas con enanismo severo, con hidrocefalia, con espina bífida. Enfermedades que, aún hoy, requieren apoyo constante. Uno de los casos más notables es el de un individuo apodado Romeo II, que vivió hace aproximadamente 11.000 años en lo que hoy es Italia. Romeo padecía un tipo de enanismo severo que le impedía realizar actividades físicas intensas. Sin embargo, vivió hasta los 17 o 20 años. Eso solo es posible si alguien estuvo ahí, si hubo un grupo que decidió cuidarlo día tras día, sin esperar nada a cambio. Otro caso impresionante ocurrió en el actual territorio de Israel, hace unos 95.000 años. Allí, en una cueva, se descubrió el esqueleto de un niño con hidrocefalia. La presión intracraneal que sufría debió ser enorme. Y sin embargo, alcanzó los 3 años de vida. En un entorno donde cualquier debilidad significaba la muerte, este niño sobrevivió gracias al cuidado continuo de su comunidad. Pero el síndrome de Down tiene una particularidad. Afecta desde el nacimiento. Y con frecuencia, acorta la vida desde los primeros meses. A diferencia de otras discapacidades que pueden aparecer más tarde, estos bebés eran vulnerables desde el primer aliento. Eso es lo que hace a estos hallazgos tan importantes. Porque no se trata de individuos que primero contribuyeron y luego fueron protegidos. No. Estos eran niños que solo podían recibir, no dar. Y aún así, recibieron todo. La arqueología, con cada descubrimiento, nos está obligando a replantear nuestras ideas sobre los pueblos antiguos. Por décadas, la imagen dominante era la del ser humano primitivo como una criatura egoísta, enfocada exclusivamente en la caza, la supervivencia y la competencia. Pero la evidencia no respalda ese mito.
Cuando se encuentran entierros decorados, acompañados de objetos valiosos, cuando se documentan tratamientos funerarios que contradicen las normas establecidas de la época, no estamos viendo un accidente, estamos viendo una intención, y esa intención es el reflejo de una emoción humana profunda, la empatía. El hecho de que los bebés con discapacidades fueran enterrados con collares de cuentas, anillos de bronce o conchas marinas, objetos que tenían valor y significado simbólico, indica que no eran considerados una carga. Eran amados, y su pérdida, lamentada. La pregunta que surge entonces es, ¿qué impulsaba este comportamiento? ¿Qué motivaba a comunidades enteras a invertir tanto en quienes no podían devolver nada? Quizás la respuesta sea sencilla: el amor. O quizás, como sugieren algunos investigadores, la compasión era una ventaja evolutiva. Grupos que cuidaban de todos sus miembros eran más cohesionados, más fuertes, más estables, y esa cohesión aumentaba sus probabilidades de sobrevivir. Sea cual sea la explicación, el resultado es innegable. Desde la niña neandertal Tina hasta los bebés de la Edad del Hierro, nuestros antepasados demostraron una capacidad de cuidado que va más allá de lo funcional. Se trata de una humanidad esencial. Sin embargo, cada respuesta en arqueología plantea nuevas preguntas. ¿Por qué parece haber una mayor concentración de casos en ciertas regiones, como España durante la Edad del Hierro? ¿Se trata de una cuestión demográfica, de una conservación excepcional de los restos o de una metodología de excavación más avanzada en esa zona? ¿Y qué pasa con las personas con síndrome de Down que sobrevivieron más allá de la infancia? La mayoría de los casos detectados hasta ahora corresponden a bebés o niños muy pequeños. Pero, ¿podrían existir adultos que vivieron con esta condición y cuyos restos aún no han sido analizados con técnicas genéticas modernas? Los científicos creen que sí, y afirman que apenas estamos arañando la superficie. A medida que se apliquen más análisis de ADN a restos antiguos, podríamos descubrir muchos más casos, y con ellos, más pistas sobre cómo vivieron, cómo fueron tratados y qué lugar ocupaban dentro de sus comunidades. Pero tal vez la pregunta más intrigante de todas es esta: ¿cómo se organizaban las sociedades prehistóricas para adaptarse a estas personas? ¿Qué adaptaciones sociales, culturales o logísticas hicieron posible que un niño con vértigo extremo, pérdida auditiva y equilibrio inestable pudiera sobrevivir durante 6 años en un grupo de nómadas? Los arqueólogos y antropólogos están comenzando a explorar estas cuestiones. Y aunque aún no hay respuestas definitivas, algo está claro. La compasión no es una anomalía moderna, es un rasgo antiguo, profundamente enraizado en nuestra historia como especie. Estos descubrimientos están reformulando las narrativas que hemos contado durante siglos. Porque durante demasiado tiempo hemos mirado hacia el pasado con una lente distorsionada por nuestras propias creencias modernas. Creímos que nuestros ancestros eran fríos, brutales, indiferentes. Pero ahora sabemos que también eran capaces de ternura, de sacrificio, de compasión desinteresada, y esto cambia todo. La ciencia no solo está revelando los hechos, está redefiniendo el alma de nuestra especie, porque entender cómo nuestros ancestros trataban a los más vulnerables no es solo un ejercicio intelectual, es una forma de comprendernos a nosotros mismos. Tal vez el descubrimiento más grande no sea que el síndrome de Down existió en la prehistoria. Tal vez lo verdaderamente revolucionario es que la bondad también existió. Que hubo un momento, hace decenas de miles de años, en el que un grupo de neandertales decidió no abandonar a una niña enferma. La cuidaron, la amaron, la sostuvieron en brazos cuando no podía caminar. Le ofrecieron protección en un mundo donde cada día era una batalla por la supervivencia. Y esa decisión, silenciosa, invisible, perdida en el tiempo, dejó una huella. No en forma de palabras ni de monumentos, sino en un fragmento de hueso. En un cráneo diminuto que hoy, miles de años después, sigue hablándonos. Nos recuerda que la compasión es más antigua que cualquier civilización, más fuerte que cualquier imperio y más duradera que cualquier ley escrita en piedra. Así que, la próxima vez que alguien sugiera que cuidar a los vulnerables es antinatural o que solo los más fuertes merecen vivir, recuerda a Tina, la niña neandertal que, en uno de los entornos más duros de la historia, sobrevivió 6 años gracias al amor de su gente. Ella es la prueba más poderosa de que el ser humano no solo está hecho de músculo y hueso, está hecho también de compasión. Y quizá, solo quizá, ese sea nuestro verdadero legado.